Sí, bueno, y comenzamos la grabación también. Entonces, si sumamos así a este ritmo, vamos a llenar el Maracaná. Por tanto, bueno, agradezco a todos, doy las bienvenidas e iniciamos esta que es la primera sesión de esto que le hemos puesto café virtual a la CIP, una idea que comenzó a gestarse algunos meses atrás junto a Daniel Buquet, presidente de la Asociación Latinoamericana de Ciencias Políticas, y que terminó de consolidarse en las reuniones que hemos estado haciendo con la Comisión de Comunicación, que integró junto a Belén Amadeo, a Magna Ignacio, y obviamente, digamos, sería imposible sin la ayuda tecnológica que está por ahí atrás de Lorena y Rafael. En esta primera edición, bueno, vamos a discutir sobre pandemia y geopolítica. Contamos con dos invitados a los que tengo muchas ganas de escuchar. Janina Onuki, profesora asociada del Instituto de Relaciones Internacionales de la USPI, de la Universidad de Sao Paulo, quien también es coordinadora del Grupo de Relaciones Internacionales de la CIP, y Andrés Malamud, investigador del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa y también ex miembro del Consejo, el Comité Ejecutivo de ALACIP. Quienes habla de Marcelo Moriconi, soy investigador del Centro de Estudios Internacionales del Instituto Universitario de Lisboa, así que tenemos dos argentinos desde Lisboa y muchos otros queriendo emigrar, me imagino. Bueno, justamente por estas cuestiones de la geopolítica. Así que para entrar, digamos, en el tema desde el inicio de la pandemia, de los confinamientos, es increíble cómo se ha debatido, digamos, sobre las implicaciones geopolíticas, ¿no? Del COVID. Hoy buscaba en Internet, en Google, en YouTube, eh, COVID y geopolítica, geopolítica y pandemia. Es brutal la cantidad de videos, de conferencias, de artículos que se han hecho sobre el tema, incluso referentes internacionales de todas las áreas de las ciencias sociales que rápidamente quisieron salir a poner su granito de arena, no solo con artículos, con conferencias, con libros también, desde, no sé, Slavoj Žižek hasta Harari, de Chomsky a Boaventura de Sousa Santos, Byung-Chul Han desde la filosofía, y se ha dicho de todo, el fin de la democracia, más democracia, la relegitimación del Estado, menos Estado, menos integración, más control, una sociedad de control absoluta tras la pandemia, una sociedad más libre. Bueno, cuestiones que a mi gusto parecían más una expresión de deseo, el pensamiento de estos autores que venían teniendo hasta ahora y utilizar la nueva coyuntura para exponer sus ideas, pero lo que vemos a medida que avanza este partido, yo fui uno de los que bueno, ya también me tocó estar con Andrés en alguna conferencia y siempre vengo criticando que con el resultado del primer tiempo hicimos crónicas fantásticas sobre el final del partido. El partido continúa, pero lo que estamos a ver, yo me parece que con el paso del tiempo es que las batallas que están siendo peleadas terminan de alguna manera por ser las mismas que antes de la pandemia. Quizás el contexto es diferente. Los partidos que antes se jugaban con buen tiempo hoy se juegan con lluvia, por tanto es necesario, ¿no? Redefinir las tácticas y las estrategias, pero los intereses de los participantes siguen siendo los mismos y los conflictos parecen bastante similares. Andrés, digamos, en algunas intervenciones anteriores no se ha mostrado, digamos, a favor de esta línea que dice, bueno, lo que vino a hacer la pandemia es acelerar procesos que estaban aconteciendo antes de la llegada del COVID. Una de esas tendencias
que se marcaba al inicio, cuando esto comenzaba, era la caída digamos, de alguna manera, la caída de Estados Unidos y la emergencia o el ascenso de China. Voy a comenzar entonces dándote la palabra a ti, Andrés Malamud, preguntando si continúas considerando esto o crees que Estados Unidos de alguna manera encontró en el COVID, en la gestión del COVID, y es importante, digamos, la gestión del COVID cuando los que se presentaron muchas veces como ganadores al inicio, hoy están subiendo y en algunos casos se han convertido en claros perdedores. ¿Consideras que Estados Unidos ha encontrado una forma de utilizar el COVID para evitar, limitar o retrasar esa hipotética pérdida de influencia en el marco internacional? Y digo, pienso esto por hechos recientes como, por ejemplo, el triunfo de su candidato en el BID, o el secretario general de la ONU, Antonio Gutiérrez, pidiendo evitar una nueva guerra fría. Entonces, bueno, la palabra, vamos a hacer, digamos, una serie de 5 minutitos y luego con más preguntas. Gracias, Marcelo. Te escuchaba un poco entrecortado al final, pero creo haber entendido lo principal. Y lo primero que hago es recalcar que estamos, como vos dijiste, en el intervalo. Así que no podemos evaluar el partido hasta que termine. Mientras tanto, después de 6 meses de COVID, lo que vemos es que la mayor parte de los dirigentes nacionales tiene la misma imagen o popularidad que tenía cuando esto empezó. Vimos durante 6 meses cómo Bolsonaro y Trump se hundían y rebotaban. Vimos durante 6 meses cómo Alberto Fernández en Argentina tocaba las nubes y ahora cae abruptamente hasta la posición inicial y quizás un poquito más abajo. ¿Qué significa esto? Que lo que parecía que venía a renovar o revolucionar el mundo, lo congeló. No estamos muy diferentes a como estábamos. Por lo tanto, yo sigo viendo lo que venía viendo. El mundo marchaba en una dirección y la pandemia, si hace algo, es acelerarlo. Quizás vos sugerís frenarlo, le da instrumentos a Estados Unidos. Lo que definitivamente no hace es dar un volantazo. La pandemia no cambia la dirección en la que marchaban los asuntos mundiales. Ahora, ¿acelera o frena? Quizás las dos cosas, en diferentes andariveles. El otro día Ian Bremmer, un analista geopolítico norteamericano, decía que la respuesta de Estados Unidos hay que calificarla en 4 dimensiones. Y en todas ellas fue diferente. La dimensión sanitaria, decía, fue pésima, solo empeorada por la brasileña. La dimensión económica fue fantástica. Él había hablado con economistas de los dos partidos y de todas las extracciones, y todos les decían que la política expansiva y anticíclica de los Estados Unidos, especialmente de la Fed, había sido ejemplar. La política social fue espantosa. La represión, de manera que solo habíamos visto en dictaduras en el continente, y lo que generó el movimiento de las vidas negras también importan. Y finalmente la cuestión geopolítica, y aquí viene la novedad. Él sugería que geopolíticamente Estados Unidos estaba quedando mejor, porque sus grandes empresas tecnológicas son las que estaban adquiriendo valor y comandando, no usaba la palabra, pero la conversación global. Casi todas las empresas que nosotros más usamos, casi todas las tecnologías son de origen norteamericano. Facebook, Google, Twitter, que les voy a explicar, Zoom y tanto otro. Entonces uno se queda pensando y dice, ¿cómo puede ser? ¿No era China la que emergía con 5G, Big Data, inteligencia artificial? Sí, también. Los que se hunden con la pandemia son Europa, Japón y todas las alternativas que quedaban en el medio. Estados Unidos se agarra con los dientes y se sostiene. China sigue emergiendo. Es el resto del mundo lo que desaparece. Si pensábamos en multipolaridad, en realidad lo que estamos viendo ahora es más bien bipolaridad. Estados Unidos declina muy suavemente, China emerge con cierta suavidad también. Estados Unidos es un gordo, y hasta que el gordo adelgaza, el flaco se muere de hambre. Lo que estamos viendo es que los flacos se están muriendo de hambre con la pandemia. Y Estados Unidos y China siguen siendo, o cada vez son más, los que dan las cartas. Te noto como congelado. Janina, no sé si se ve ahí, es que... Sí. ¿Estás escuchando? No sé si escucha bien, Sí, no sé si es ahí en la internet saturada. Pues, Entonces, sí, Janina, bueno, Janina va a hacer a su intervención en portugués devagarinho. Bueno. Mantenha a mesma linha que Andrés, ou seja, o Covid chega para, de alguma maneira, manter a agenda
dos problemas internacionais, mas acelerando tendências preexistentes? Bueno, buenas tardes. Y bueno, me gustaría agradecer en primer a Marcelo Moriconi y Daniel Buqué por la invitación, felicitarlos por organizar este café virtual de ALACIP. Y es un placer estar acá con Andrés una vez más. Y aprovecho para saludar a Daniela Perrota, de la Universidad de Buenos Aires, quien está asumiendo conmigo la coordinación del Grupo de Relaciones Internacionales de ALACIP. Y bueno, aquí pido permiso para entonces hablar en portugués. Voy a hablar despacio e espero que todos me compreendam. Eu concordo inteiramente com a avaliação do Andrés, tá? Nós já estivemos conversando em outras oportunidades. Tá? De fato, eu acho que nós temos um aprofundamento, né, uma aceleração das disputas, né, que vinham acontecendo antes da pandemia. Né? Eu queria chamar a atenção especificamente para a disputa entre Estados Unidos e China, já foi mencionado, mas eu acho que em várias questões comerciais, né, a gente já vinha observando essa disputa, né, pela liderança ou pela hegemonia, né, no sistema internacional, nas instituições internacionais. E, a meu ver, a pandemia ela leva ao aumento desse acirramento, né, um acirramento ainda maior. Acho que a pandemia ela dá a oportunidade para que essa disputa ela se amplie em outras áreas, né? Agora não só a área comercial, né? Mas na área da saúde, a relação entre esses dois países, né? E a competição entre esses dois países, né? Em várias arenas, né? Então comercial, tecnológica e agora na área, né? da sanitária, tá? Acho que tem um impacto muito significativo, né, no ambiente multilateral, no ambiente institucional, né, a pandemia, acho que dá a oportunidade para os Estados Unidos, né, ocuparem, pelo menos no plano internacional, né, e disseminar o discurso, né, de uma desconfiança em relação à China, né, eu acho que esse discurso, ele amplia a disputa, né, e também eu acho que no plano multilateral, das instituições internacionais, tem um reflexo importante, né? A disputa entre essas duas grandes potências, né? Acho que reaviva um cenário Guerra Fria, entre comillas, né? Porque essa disputa ela também tem um significado no que se refere a reorganização, né, dessas estruturas institucionais, né, a novos realinhamentos, né, por conta da polarização política. Né? Então, e no caso do Brasil, por exemplo, que se alinhou mais fortemente aos Estados Unidos, tudo isso eu acho que vai ter um desdobramento muito significativo daqui para frente, né, que eu acho que a gente vai voltar a conversar. Né? Então, eu vejo que nós temos, então, um aprofundamento dos conflitos, né, um acirramento das disputas que já vinham acontecendo antes da pandemia, e quem sofre é assim, o multilateralismo que foi construído há décadas, né, com bastante custo, e sofrem os países que não têm condições, né, de entrar diretamente nessa disputa e que acabam se alinhando a uma ou outra grande potência. Né? Então, eu queria concordar, né, com as palavras do André e inicialmente fazer então essas considerações. Marcelo. Obrigado, Janina. Andrés, ayer en la conferencia de la Asamblea de las Naciones Unidas, Rusia, digamos, un actor del que todavía no hemos hablado, hacía mucho hincapié en el sentido de su vacuna, y su vacuna que tenía que ser gratis y accesible para todo el mundo. ¿Cómo ves la variable lucha por la vacuna y las posibilidades, las diferentes posibilidades que se abren desde la vacuna de Oxford con acuerdos para ser producida en Argentina y
y en México, o esta rusa, ¿cómo la definición de esta guerra o esta lucha por lograr la primera vacuna va a afectar este reposicionamiento geopolítico entre las tres potencias? Digo las tres potencias porque básicamente, o sea, bueno, cuatro podemos estar diciendo, ¿no? Estados Unidos, Inglaterra, China y Rusia. Bueno, Israel también tiene supuestamente una avanzada, entonces tenemos, digamos, 5 frentes ahí activos que podrían llegar a determinar, digamos, una variable importante dentro de lo que va a ser la definición de esta pandemia. Es una pregunta interesante y que no tengo resuelta, porque en principio el debate es sobre la naturaleza de la vacuna. ¿Qué es la naturaleza de la vacuna? ¿Constituye la vacuna un bien privado o un bien público? Y dentro de los bienes públicos, ¿es un bien de red o no? Porque si el bien si la vacuna tiene una naturaleza, lo que hagan los estados es irrelevante. Si es un bien público, les va a convenir cooperar. Si es un bien de red, ni hablar. ¿Qué es un bien de red? Un teléfono. Si la persona más rica del mundo tiene todos los teléfonos del mundo, no le sirven de nada. El beneficio del teléfono está en que la mayor cantidad posible de gente lo tenga. En principio, con la inmunidad se produce el mismo efecto. Si nosotros tenemos la vacuna para nosotros y no la compartimos, los demás se enferman y nosotros no. Pero en realidad, nuestros hijos, hasta que reciben la vacuna, son bebés que no están vacunados. Así que en última instancia también nos perjudica. Y nosotros, seamos quienes seamos, comerciamos con el resto del mundo. Si se están muriendo, no nos compran. Es decir, más allá de la intención de los agentes, qué va a hacer Rusia con la vacuna, qué va a hacer China, qué va a hacer Estados Unidos, yo trato de pensar en la naturaleza de la vacuna, la naturaleza de la inmunidad. Después sí, vemos qué es lo que hace la agencia, porque podemos llegar a esta paradoja. Definir una naturaleza de la vacuna, ¿es privada o es pública? Pero después puede haber un error de cálculo de la gente. Nosotros podemos determinar intelectual, y racional y lógicamente que la vacuna es un bien público, que nos conviene a todos que la tengamos todos. Pero si los estados que producen la vacuna no piensan lo mismo, van a actuar contra sus propios intereses y en contra de la lógica que creemos haber encontrado en la naturaleza de la inmunidad. Complejizo, un tercer factor, el factor tiempo. Aun si los estados reconocen que les conviene que todo el mundo esté vacunado, no se producen 8.000 millones de dosis de vacunas en 5 minutos. Así que algunos se van a vacunar antes que otros. Claramente van a ser los de personal de salud, personal de seguridad de los países que están produciendo. Noto que hay hijos alrededor protestando sobre la distribución de la vacuna y me parece muy bien. El gran debate en términos geopolíticos es los escenarios que uno se imagina dependen de quién consigue primero la vacuna. Si es China o si es Estados Unidos. En Rusia no creo que haya mucha gente confiando. Bueno, pero ahí es interesante porque lo que planteas, justamente, y a ver, te doy la palabra, Janina, necesariamente, como planteas este, es decir, dilema, vamos a necesitar del multilateralismo que quizás perdió legitimidad en estos contextos. ¿Quién definiría y en qué marco se daría esa definición de si es un bien público, es un bien privado, es un bien de red? Janina, não sei o que opinas com isso. Sim, não, só complementar e novamente concordar com a avaliação do Andrés, né? Não só, eu acho que, de novo, né, o multilateralismo, né, é o principal, foi o principal que sofreu, né, aí com essa disputa entre as grandes potências, e não só a pandemia, né, redesenhou a geopolítica mundial, mas também a produção de vacinas vai redesenhar essa geopolítica, né? Vai dar um contorno, um novo contorno geopolítica, né? E aí eu retomo essas duas questões que o Andrés destacou, né? Primeiro, se teremos vacinas para todas as populações. Né? Eu acho que esse é um ponto central. Aqui mesmo, se fala só da cidade de São Paulo, né, a previsão é que a gente tenha a produção inicial de 5 milhões de vacinas, totalmente insuficiente para a população, né, que a gente tem aqui em São Paulo. E já começa a se discutir quem serão as pessoas que receberão esse lote de vacinas inicial, né? Como será
distribuído isso, né? Então, isso eu acho que vale para a gente pensar do ponto de vista da geopolítica mundial, né? Teremos vacinas para todas as populações, e o outro ponto que é a gestão, né, das vacinas, né? Quer dizer, a vacina será um novo commodity, né? Como ela será vendida, comercializada, né? Ou ela será pensada como um bem público global, né? E aí acho que você chama atenção bem, Marcelo, para a questão que nós precisaremos do multilateralismo, né? Nós precisaremos de uma coparticipação dos países, nós precisaremos de instituições e espaços que possam incentivar uma cooperação, né, ou um instinto de cooperação entre os países para que, de fato, essa vacina se torne um bem público global. Uhum. Voy a voltar ahora a, o sea, no sé si orígenes familiares, Janina, estuve viendo que tenéis, digamos, no sé, antepasados japoneses. Sim. E nesse marco vou te colocar uma questão, da qual eu acho que o Andrés também tem falado nisto. É interessante ver se uno falava, no, que tiramos muitos resultados, fizemos muitas crónicas de final do jogo com o resultado do primeiro tempo e o partido está a continuar-se a jogar. No entanto, aparentemente, podemos, de alguna maneira, pensar que Oriente ou as sociedades orientais têm agido de uma melhor maneira às sociedades ocidentais, com algum grado de maior éxito em quanto a disciplina social, para contrarrestar a pandemia, para proteção, para responsabilidade civil, e pronto, para evitar os colapsos dos sistemas sanitários. E hoje, aparentemente, são as sociedades que têm um funcionamento mais, digamos, normal, podemos dizer. ¿Achas que un factor cultural, o podrías explicar de un factor cultural, terminó por ser más importante que a cuestión ideológica? Y digo cuestión ideológica porque tenemos decir, países de muchos estados, pocos estados, estados más fuertes, estados menos fuertes, izquierda, derecha, y el caso de México y Brasil en América Latina son claros, donde los resultados realmente podríamos decir que son dramáticos. ¿Tú cómo ves desde a óptica cultural esta cuestión geopolítica? Então, eu posso até dizer pela experiência mais próxima que eu tenho com o Japão, né? Tem pessoas, enfim, parentes meus também morando lá atualmente, né? E eu, a meu ver, assim, o fator cultural é um fator bastante relevante, né? Para olhar como os governos, né, e os governos estaduais e o governo central, né, no Japão, lidou com a questão da pandemia, né, e a própria população, né, então acho que o fator cultural é bastante importante, né, não só a questão de como lidar com questões de saúde, né, antes da pandemia, né, e isso já acontecia, né, mas também uma questão talvez mais social, né, e política, né, que é a relação que as pessoas têm, né, no que diz respeito à hierarquia, a regras, né, eu acho que isso foi um fator que influenciou muito, né, no caso do Japão, né, o comportamento da população e a forma como se lidou e se controlou a pandemia. Volviendo a los discursos de la Asamblea de la ONU, cuestiones que me parecieron bastante interesantes, sobre todo en el marco, digamos, y aquí voy para el tema de Andrés. Acuerdo Mercosur, Unión Europea, aparentemente nunca se iba a firmar,
algo se firmó, pero políticamente está trabado, o sea, lo que se firmó aparentemente es bastante difícil de materializar en la realidad. Esta situación de Bolsonaro, de alguna manera, culpando a los indígenas, con quien, bueno, ya discursiva y políticamente ha mostrado que tiene alguna diferencia, culpándolos de los incendios en la Amazonas que, eh, eh, paradójicamente, digamos, es una de las cuestiones que Alemania, uno de los países que en principio podría llegar a, o mostraba menos reticencias para apoyar el acuerdo, esta cuestión medioambiental que Alemania coloca ahora como un factor que de alguna manera estaría imposibilitando que se avance políticamente en la firma del tratado. ¿Cómo ves este juego, digamos, de Brasil? Y cómo Argentina, digamos, de alguna manera puede, digo, Argentina, cómo se puede dar, digamos, el tema de discusión del Mercosur, teniendo en cuenta otro dato, digamos, que Argentina aparentemente no está viendo venir las cosas y las cosas importantes, y digo no está viendo venir las cosas porque es la palabra que utilizó el canciller argentino Felipe Solá al referirse a la derrota en la elección en el Banco Interamericano de Desarrollo, en el BID. O sea, básicamente él dijo, no la vimos venir, cuando no solo todos los analistas o gran parte de los analistas, sino también la opinión pública lo veía venir. No sé qué, digamos, ¿cómo ves el posible desarrollo de este acuerdo, de este juego, de cómo están jugando las cartas Brasil y Argentina? Y bueno, y te termino de preguntar, digamos, si sigue siendo escéptico de respecto a la posibilidad de que ese acuerdo avance. Es una linda pregunta que me ayuda a conectar los dos temas que planteas. El acuerdo del Mercosur con la Unión Europea y lo que pasó con el BID. Y lo que voy a sugerir es que la respuesta está siempre en el mismo lugar, que es afuera de América Latina. Yo voy a dejar que Janina se explaye sobre Bolsonaro más tarde, voy a quizás no enfocarme demasiado sobre él, pero voy a sugerir que lo que va a pasar entre el Mercosur y la Unión Europea depende de la Unión Europea, y lo que pasó con el BID dependía de los Estados Unidos. Es la estrategia del fuerte la que define el resultado. Y el pobre, el débil, se alinea, puede resistir más o menos. En este caso, es menos. ¿Por qué? En cada uno de los casos. Lo que tenemos con la Unión Europea no es un tratado de comercio, no es un tratado, no es un acuerdo internacional, es un acuerdo político, que se estaba puliendo técnicamente y traduciendo las 24 lenguas oficiales de la Unión Europea, después de lo cual debería ser firmado por los jefes de Estado y Gobierno, y solo después ratificado por los parlamentos correspondientes. Ahora estamos viendo que Francia, sobre todo, pero también Alemania, cuestionan, a partir del tratamiento ambiental del presidente Bolsonaro, la posibilidad de cumplir con lo que acordaron políticamente, porque Bolsonaro no cumple con el cuidado del medio ambiente. ¿Cómo se entiende esto? Como una excusa. Los agricultores, sobre todo franceses, no quieren competir contra los más competitivos agricultores del Mercosur, y por lo tanto presionan a su gobierno, y hay unos 10 países entre los 27 de la Unión Europea que tienen la misma situación, presionan a su gobierno para que con cualquier excusa frenen el acuerdo, frenen el tratado, para que no lo firmen. Así que Macron lo que hace es aprovechar que Bolsonaro quema los bosques para impedir que Bolsonaro le venda vacas, trigo, soja o lo que fuere. Argentina no juega. Esto se define en función de lo que Francia utilice como excusa, en función de lo que Brasil hace. Argentina no está ahí. La clave es si Alemania consigue convencer a Francia de que no joda y de que tiene más probabilidad de condicionar la quema del Amazonas con Brasil adentro de un acuerdo que desacoplándose del acuerdo. Esta es la cuestión. Si el acuerdo le permite a la Unión Europea monitorear mejor o no lo que hace Brasil con la Amazonia. ¿Qué es lo que pasa? Y un detallecito. En Francia lo llaman infrecuentable a Bolsonaro, que sería nuestro impresentable. Bolsonaro es alguien con el que no se puede hacer negocio. Eso dicen en Francia. Porque no es negocio. Porque no quiere que les venda productos de mejor calidad y más baratos. Ni Bolsonaro ni cualquier otro presidente utilizan a Bolsonaro, que es infrecuentable, como excusa. En el BID pasó algo que los argentinos todavía tendemos a no caer.
Argentina tiene el 11% del poder de voto, el 11% del capital del BID, pero tiene el 30% de los funcionarios. Nos comimos al BID, uno entra en el edificio en Washington y escucha acento argentino, sobre todo porteño. Y en los países chicos de América Latina, ser funcionario internacional es uno de los principales mecanismos de ascenso social o de retención de una cierta aristocracia o oligarquía social. Y hay 20 países en América Latina, más unos cuantos caribeños. ¿Cómo votaron estos países? 16 votaron al candidato de Estados Unidos y 4 se abstuvieron. Argentina y México, supuestamente de izquierda, Perú y Chile, supuestamente de derecha. 16 votaron al candidato de Estados Unidos. ¿Qué les prometió? Clientelismo y patronazgo. Los politólogos tenemos que entender esto con los mismos códigos con los que leemos la política. Dijo, te vamos a dar préstamos y te vamos a dar cargos. Que los argentinos se comieron durante todos estos años. Tienen 3 veces más cargos que la plata que ponen. Así que para mí, los que ven pura geopolítica en esto, no están entendiendo la política. Estaría más cercano a pensar que esto es política doméstica y Florida, los votos anticastristas y antichavistas, y tampoco. Creo que acá tiene que ver sobre todo con hacer negocios para las empresas constructoras, para las empresas de los Estados Unidos, para las grandes familias de los pequeños países en América Latina, y después política doméstica en Florida y geopolítica para parar a China. No precisan el BID para parar a China. Ya tenían la vicepresidencia, ya tenían los del 30%, ya tienen la sede en Washington, China tiene 0,004% o algo por el estilo del BID, y China no entra pisando callos a los Estados Unidos en América Latina. Así que lo que estamos hablando acá es de cosas mucho más prosaicas y mucho más estudiadas por la ciencia política que por las relaciones internacionales. A mí me sigue pareciendo que explican más. Janina, além desta descrição que o Andrés faz, o que Andrés diz do que os franceses falam de Bolsonaro, y de estas cuestiones, estos planteamientos en un discurso político que sorprenden. Tengo claro que a muchos amigos o colegas ecologistas cayeron muy tomados las palabras de Bolsonaro, mas no tanto una cosa que ya fue referida aquí, o sea, a imagen de Bolsonaro continúa, los seguidores de Bolsonaro continúan estando. ¿Cómo explicas tú desde Brasil esta situación y a popularidade que ainda mantém o Bolsonaro? Então, eu queria primeiro concordar com o André sobre o acordo Mercosul-União Europeia, né? Quer dizer, você tem um lado, mas tem outro também, né? Claro que o Bolsonaro está dando oportunidade, né, para que a França, né, para que a União Europeia, né, coloque aí um entrave no avanço, né, do acordo Mercosul-União Europeia, né? Mas por razões domésticas também, né? Quer dizer, não vamos considerar que é só por conta da posição, né, e das ações que o Brasil tem adotado, né? Eu acho que também o Brasil tem dado oportunidade, né, para que a Europa tire aí da negociação União Europeia, para que a negociação União Europeia avance, né? E sobre a imagem do presidente Bolsonaro, quer dizer, ele ainda continua com e cresceu, né, nas últimas semanas, né, uma percepção mais positiva em relação, né, a ele. Eu acho que, primeiro, isso é derivado, né, de algumas ações, né, internas que foram tomadas, né, principalmente no que diz respeito ao auxílio, né, econômico que foi mantido pelo governo federal, tá? E também, assim, uma insatisfação, né, em relação, e uma ansiedade, né, também em relação, né, ao isolamento social, né, então grande parte da população, né, que foi prejudicada economicamente com o isolamento, né, sempre se manifestou muito fortemente favorável, né, ao governo federal, né, pedindo a reabertura, né, das atividades, né, então eu acho que essa percepção, né, e essa ansiedade, né, por voltar e retomar, né, as atividades econômicas, acho que reforçou muito e ainda, né, dá um apoio muito grande ao presidente, né.
Mas do ponto de vista internacional, você tem uma imagem bastante prejudicada, né, que eu acho que a gente pode aí evidenciar pelo próprio discurso, né, que foi feito na ONU, na abertura da Assembleia Geral, e eu queria chamar a atenção, destacar aqui três pontos nesse discurso, né, que então eu fui retomar aqui para ler o discurso completo, né. E o primeiro, assim, surpreende a forma do discurso, né, que a gente tem apenas 3 parágrafos bastante curtos, né, dedicados à pandemia, né, sendo que é o principal ponto, né, hoje, que a gente esperava, né, e ainda assim num tom bastante crítico, né, as ações dos atores subnacionais, né, a visão que os cientistas vêm defendendo, né, lendo o discurso, ou ouvindo o discurso, que é pior, né, do presidente, né, parece que é um discurso voltado muito para nós mesmos, né, quer dizer, não é um discurso adequado a uma abertura de uma Assembleia Geral da ONU, né, mas parece muito um discurso de justificativa interna, né, das ações da presidência, né, contra os ataques que vem sofrendo na mídia, um discurso voltado para o agronegócio, né, para eleitores, potenciais eleitores, né, do Bolsonaro numa nova candidatura aí em 2022, né. O outro ponto que eu queria chamar a atenção no discurso, né, e eu acho que tudo isso está associado, né, à imagem que vem sendo construída, né, no plano internacional, é um discurso muito associado a questões de segurança, né, dando ênfase para operações de paz, a relação que o Brasil tem com o país, ou que retomou, né, com países que têm conflitos locais, conflitos regionais importantes, né, e assim, não denota, né, um discurso de um país com o porte do Brasil, né, e com a capacidade de liderança que o Brasil poderia ter. Acho que é isso, Marcelo. Obrigado, Janina. Vou agora, de fato, a mudar um bocadinho para as questões de segurança. Y pregunta, Andrés, bueno, mucho se habló, sigue siendo el tema nuclear, el tema del desarme, en la Asamblea de la ONU vuelve siempre a ser un tema recurrente. Esto de la pandemia quizás modificó radicalmente, o crea un contexto, un precedente muy interesante. El COVID, por ejemplo, pudo con un portaaviones norteamericano, que tuvo que parar porque su tripulación quedó infectada por el virus. Pensando esto y teniendo en cuenta cómo trabaja la industria militar, cómo trabaja, digamos, ¿puede esta pandemia marcar el fin, vamos a decir, de una era atómica para entrar de lleno en una era química en el sentido de la industria armamentística? No tengo la menor idea. Me parece una linda pregunta. Te agarré con una impresionante. Como decía al principio, no, te cuento. Mi temor no es a un virus biológico como este. La humanidad existe en parte gracias a estos virus que nos fueron eliminando, nos fueron limpiando, es evolución natural, de esto se trata el darwinismo biológico natural, y hoy estamos los que estamos en los continentes en los que estamos porque los gérmenes fueron más fuertes en un caso y menos fuertes en el otro. En síntesis, los gérmenes europeos eran más fuertes que los anticuerpos americanos, y por eso los nativos americanos casi desaparecieron, los europeos tomaron el continente. En África pasó lo contrario, los gérmenes tropicales eran más fuertes que los anticuerpos europeos, por eso quienes viven en África son los descendientes de quienes vivían en África antes de que lleguen los europeos. Lo que a mí me preocupa son los virus cibernéticos, quizás porque soy mucho más dependiente de Internet y pienso que mi salud está asegurada porque soy joven y fuerte. Pero en realidad, la cuestión es que estamos menos preparados. Para los virus orgánicos estamos relativamente preparados. Algunos nos vamos muriendo, otros vamos sobreviviendo y la humanidad sigue adelante. Si esto es como la silla del águila, si de repente hay un pulso, hay un ataque y nos quedamos sin comunicación,
somos no solo incapaces de seguir viviendo en comunidad, somos incapaces de alimentarnos. Todo lo que nosotros hacemos materialmente depende de las conexiones cibernéticas, depende de Internet, depende de flujos de fotones y de electrones. Y eso lo que podría hacer es simplemente destruir el tejido social, a partir de destruir la estructura digital sobre la que los seres humanos estamos montados. Y eso generaría muchos más problemas, muchas más enfermedades, hambre, no diría guerras, diría violencia anómica probablemente. Me parece que no estamos haciendo lo suficiente para eso todavía. Aunque cada país se está encargando de ciberdefensa, no parece haber una conciencia generalizada y una autoridad internacional, multilateral o no, puede ser bilateral, para tratar con este problema que podría ser mucho peor. Sí, pero ahí, digamos, tenés una cosa interesante porque, volviendo y retomando esta idea, o sea, de este temor mundial, porque digo, si Gutiérrez refirió a eso, de una posible guerra fría, esa guerra fría se puede dar en el marco tecnológico. ¿Y por qué lo digo? O sea, básicamente hay una lucha geopolítica hoy por el 5G. Huawei se convirtió casi en un emblema del conflicto y del conflicto geopolítico comercial entre China y Estados Unidos. Y de hecho ya tenemos, digamos, casi un tercio de la población en China utilizando otro tipo de Internet, con otro tipo de accesos hacia otro tipo de... Entonces, aparte, digamos, de lo que puede ser un virus cibernético, puede darse, digamos, ¿crees que está abierta la posibilidad para que ciertas regulaciones futuras de Internet, dependiendo de esta lucha entre China o Estados Unidos, determinen que una parte de la población mundial va a tener acceso a una Internet, mientras que la otra, digamos, el próximo muro de Berlín, dado en una hipotética guerra fría, podría ser un firewall dentro de la red? Sí, pero le voy a bajar el precio a la geopolítica, porque era altamente improbable que las grandes potencias se suicidasen nuclearmente. La destrucción mutua asegurada lo que hacía era incentivar a las potencias a no lanzarse las bombas entre ellos y evitar que los demás las lanzasen. El temor siempre fue la bomba sucia, que una potencia menor se hiciera de una bomba o los terroristas. Y ahora, con las cuestiones cibernéticas, este es el problema. Yo no creo que China quiera destruir a Estados Unidos, ni viceversa, están demasiado interconectados. No les hace bien destruir al otro. Pienso en Irán, Corea del Norte o la misma Rusia, lanzando un bombazo digital, un pulso que rompa las comunicaciones para todos. Porque ahí los iguala. Pienso en alguien de los de abajo. No es una cuestión geopolítica, es una cuestión de criminalidad cibernética. Y eso es lo que pone en riesgo al mundo hoy. Y es mucho más que no poder comunicarnos, es mucho más que quedarnos sin Zoom. De nuevo, quedarnos sin logística de transporte, que es lo que nos trae la comida en las ciudades todos los días, porque la comida no se produce en las ciudades. Los trolls argentinos no. Mi preocupación es lo que está por fuera de la ley. La geopolítica está por dentro de la ley. Es lo que está abajo, lo que no vemos. Lo subterráneo, Internet. ¿Y la política? La política debería ser ilegal. Janina, Marcelo, se me permite só fazer um complemento, quer dizer, para além das questões de cibersegurança, né, das questões de segurança e tecnológicas, né, eu queria só vincular, enfim, comentar, né, nessa nova redefinição geopolítica, né, o quão a internet, né, as questões tecnológicas passaram a ser importantes, né, nessa pandemia, né, ainda mais nessa pandemia, né, e o quanto isso também significa, ter ou não tecnologia, né, significa você ter exclusão, né, de pessoas que possam participar, né, das decisões, né, ou possam ter um mínimo de participação aí nas decisões dos países, né, nas democracias. Então, eu acho que essa questão da desigualdade tecnológica é um fator que tem um impacto muito significativo aí na redistribuição da geopolítica. Isso. De facto, eu acho que uma das questões que a pandemia evidenciou é a importância e a tragédia que significan as desigualdades e a amplitud de um leque
que as desigualdades, nas quais a desigualdade intervém. Agora vou colocar uma questão que é quase já uma... pronto, una cuestión para un debate científico, y en esto también o Andrés ouviu o Andrés para el español, Andrés ha hablado de esto y lo he escuchado sobre esta cuestión de que la pandemia, se sabía que la pandemia llegaba, se sabía que la pandemia venía, no se sabía cuándo. Artículos científicos en los inicios de 2005, 2007, discursos políticos, Obama, TED Talks, Bill Gates, etcétera, que de hecho fueron utilizados, todos esos datos fueron utilizados en gran medida para contrarrestar todos aquellos que hablaban o defendían teorías de conspiración, de que el virus había sido creado, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, básicamente se recurría a la evidencia científica que existía previamente para justificar que era previsible que esto aconteciera. Entonces, la pregunta viene de dos lados. Por un lado, es interesante ver cómo, digamos, entra este dato ahora en el análisis político cuando la pandemia llegó, pero nadie, yo fui a procurar y no hay ningún analista político ni ningún cientista social que haya tomado esa variable posibilidad de la pandemia a futuro dentro de sus análisis. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué pasa? Estamos obnubilados con cierta lógica de pensamiento, cierto framework en el que es demasiado difícil incorporar nuevas variables a los análisis. Y la segunda pregunta tiene que ver con esta, y te la pregunto a ti, Andrés, porque sé que vos fuiste uno de los que de alguna manera contrarrestó y criticó a aquellos que pensaban en una teoría conspirativa porque esta evidencia existía. Pero paradójicamente, digamos, lo que puede dar verosimilitud a una teoría conspirativa es que la evidencia haya existido. Es decir, una de las lógicas de la contrainteligencia es hacer algo y procurando tener argumentos para que no parezca que pasó o que parezca que fue normal. Por tanto, digo, no estoy defendiendo, digo, y no defiendo yo las teorías conspirativas, pero me parece, digamos, que el utilizar esta evidencia como justificativo, digamos, básicamente para contrarrestarlas, no era el camino correcto. ¿Es todo para mí o para Janina? Para los dos. Digo, no sé quién quiere. Digo, estaba entrando. Son dos cuestiones que me gustaría, digamos, responder, pero puedes comenzar tú, digamos, dado que la última parte, digamos, iba directamente para vos. O sea, porque a vos te escuché hablando sobre esto. Cortito sobre conspiración y después entonces hago un comentario y la dejo a Janina que sabe más. Estoy abierto a la evidencia. A razones para sospechar me parece perfecto. Mientras no tenga alguna evidencia, alguna prueba empírica, alguna pista sugerente, convincente, no tengo por qué seguir pensando en que las cosas las hacen los malvados a escondidas de las buenas personas. Pero el que me pueda persuadir de que hay pistas sólidas, contentísimo de escucharlo. Respecto a lo otro, me parece que sí hubo gente que se anticipó a la pandemia. Barack Obama, claramente, hace 5 años, y Bill Gates hace incluso algunos más. Y hay documentos que... Justamente las ciencias biológicas sí, discursos políticos, Bill Gates, yo me refiero más a la ciencia política. O sea, académicos puros de la ciencia política, de la sociología, que en sus análisis o las relaciones internacionales, que no veo artículos científicos pensando en lo mainstream, que hayan incorporado estas variables. O sea, que seguimos pensando dentro de
por eso decía, es un framework en el que es muy difícil evidencias disruptivas, variables que realmente podrían ser muy disruptivas para nuestra lógica de pensamiento, no las consideramos. Pues depende. Kenneth Waltz está muerto, pero si le hubieras preguntado a él cuál es el efecto de la pandemia, probablemente hubiera dicho, ninguno. Las cosas que venían seguirán un poquito más rápido, un poquito más lento. Es alguien que también desmerecía la capacidad destructiva de las bombas nucleares, al contrario, él pensaba, y hasta ahora tuvo razón, que las bombas nucleares estabilizaban la política. Así que si le preguntas a un realista, no hay demasiada importancia en un virus que mata a poca gente, porque este es un virus que en términos realistas mata a poca gente. Si le preguntas a los analistas, está lleno de analistas que diseñaron escenarios, muchos de los cuales incluían la pandemia. En los análisis quinquenales que hace el Consejo Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos, desde el 2000 está mencionada la probabilidad de una pandemia y cada 5 años refuerzan y aumentan. Dice, bueno, esto viene, ¿eh? Después, los politólogos o internacionalistas clásicos están cada uno con su agenda de investigación, y el que no tiene esta cuestión en su agenda de investigación, investiga otras cosas. Pero no es que gente que piense estos temas no lo haya pensado, y que no haya llegado a los decisores. Es que los decisores tomaron medidas hace 5 años que decisores posteriores desmantelaron. Pero los analistas están al tanto de esto hace mucho tiempo. Si alguien quizás ingenuamente se confundió, fue nuestro mejor mirador del futuro, que en realidad es un mejor mirador del pasado, que es Yuval Harari, un gran historiador, que sugería que el mundo de los humanos prácticamente había terminado con la muerte, a partir de ahora nos íbamos a ir mejorando de manera tecnológica, y que la guerra, la hambruna y la peste ya no eran jugadores relevantes en el mundo de Sapiens. Lo mismo Steven Pinker, aunque Harari es más sofisticado. Bueno, estos que quisieron predecir a partir de un estado circunstancial de paz y tranquilidad, quizás se equivocaron. Los politólogos o internacionalistas que hacían un tema y siguieron haciendo ese tema, ni se equivocaron ni acertaron, no estudiaban eso. Los analistas, banda larga, muchos de ellos la vieron. No es que la vieron, no hay que pronosticar, hay que diseñar escenarios que incluyan varias posibilidades y asignarles una probabilidad. Y esto estaba, y está escrito, está online. Entonces, digamos, básicamente lo que falló esta idea de el buen líder político como alguien prudente, virtuoso y con azar, básicamente faltó eso, no hay líderes políticos. Hubo uno y lo cambiaron en Estados Unidos. Es un buen eslogan para la campaña. Convertimos a la CIP en agencia de comunicación política y con esto seguramente vendemos. Janina, não sei, a ver, qual é a tua opinião sobre isso? Não, só queria complementar dizendo que realmente, assim, quer dizer, mesmo os cenários, né, que foram feitos por analistas anteriormente, ninguém, eu acho, previa o impacto e a dimensão que é a pandemia, né? Então, e é isso mesmo, quer dizer, os analistas não incluíam nas suas avaliações, nas suas análises futuras prospectivas, a possibilidade da gente ter, de fato, né, de ter uma pandemia como a gente teve agora com o Covid-19, né? Acho ainda que as análises são, mesmo agora com a Covid, né, as análises prospectivas, né, não incluem uma nova pandemia, assim, de maneira suficiente, a que a gente está lidando, né, com os problemas, né, e os desafios atuais, né? Então é muito difícil a gente fazer também uma prospecção, né, do que será e de se teremos uma nova pandemia da dimensão que a gente tem agora, né? Estamos llegando al final, vamos a hacer una ronda más centrada que quizás más en América Latina. Andrés hablaba de la estrategia del fuerte, entonces básicamente, digamos, en este nuevo marco que quizás va a terminar con una nueva bipolaridad entre China y Estados Unidos, y eventualmente, o si no, alguno otro que pueda jugar algún papel secundario, como Rusia. América Latina está más, o sea, está destinada a jugar el juego que estas potencias, de acuerdo al análisis que hiciste con el BID, el juego que estas potencias establezcan, más que ver
cómo ellos aprovechan a las potencias para su juego particular. Mi idea es que América Latina es estratégicamente irrelevante. No tiene capacidad de generar oportunidades mundiales, ni tiene capacidad de generar amenazas mundiales. Entonces no hace falta cortejarla, no hace falta protegerse de ella. ¿Por qué no genera oportunidades? Porque crece poco. Crece poco demográficamente, crece poco económicamente. ¿Por qué no genera amenazas? Porque no tenemos armas de destrucción masiva y la que podríamos tener, que es la migración en masa, está detenida por la geografía y por México. Entonces, no le preocupamos demasiado a alguien. Algunas cositas podemos ofrecer, pero no lo suficiente como para que los estados más poderosos se peleen por nosotros. Y en esa disputa está claro que China decidió que si Estados Unidos quiere masticar acá, China, no se va a meter. China solo entra en América Latina a medida que Estados Unidos se retrae. Si Estados Unidos avanza, China dice, está todo bien, estoy fuera de influencia, no te metas en el mar del sur de China. En este aspecto yo sé que hay mucha gente que reprueba el rótulo de nueva guerra fría entre China y Estados Unidos, pero áreas de influencia estratégicas, geográficas y tecnológicas se están generando. Y parece que hay un respeto mutuo. Lo que están haciendo es definiendo cuáles son esas esferas de influencia. Están viendo dónde cae, no diría la cortina de hierro, quizás la cortina digital. Pero nosotros estamos del lado de Estados Unidos. Si Estados Unidos quiere jugar con nosotros, jugará. Y dude si quiere, porque del canal de Panamá para arriba es parte de su perímetro de seguridad y donde hacen algunos negocios y donde hacen cooperación internacional y donde reciben inmigrantes. De ahí para abajo, de América del Sur, ellos sobre todo recibían drogas y petróleo. Y ahora las drogas y el petróleo las producen en casa. Por eso, no toda América Latina, pero sí América del Sur, cada vez cuenta menos, tanto para China como para Estados Unidos. Y cuando China quiere comprar soja y no le vendemos, compra en Estados Unidos. Y esto no necesariamente es malo, porque ya nos protegió de las dos guerras mundiales. El tema es que las nuevas amenazas, si son globales, nos perjudican igual. La geografía no nos protege de las pandemias, ni del cambio climático, ni de los ciberataques. Pero otras cosas sí. Pero quizás sea el efecto contrario. Quizás quedemos en una burbuja de ilegalidad en América del Sur, condenados por nuestro propio narcotráfico, contrabando y corrupción. Y ahí es donde me parece que hay un margen para la coordinación entre los países. Si hay algo parecido a la cooperación regional en América del Sur, es para defenderse de los flujos ilícitos. No quizás para generar trampolines de comercio internacional. Es para evitar que las mafias controlen nuestros países, como hacen ya con Venezuela. Desafío interesante. Vital. Janine, ¿cómo se ve? Se eu posso Isso complementar, queria só fazer aqui uma avaliação mais complementar, né? De fato, nós não temos grande relevância, né, para as grandes potências do ponto de vista econômico, do ponto de vista geopolítico, né? Mas eu queria me concentrar aqui na América do Sul, né? E talvez nos nossos vizinhos, no Mercosul, tá? E acho que se a pandemia criou desafios, né, para os nossos países, incertezas, né, eu acho que também ela poderia ter, ela abriu oportunidade para o Brasil, né, eu acho que o Brasil não soube aproveitar essa oportunidade, né, não só de ter uma postura mais cooperativa com os vizinhos, né, mas do ponto de vista pragmático, essa maior cooperação poderia significar reforçar a liderança do Brasil na região. Acho que, ao meu ver, o Brasil perdeu uma oportunidade importante de consolidar a sua liderança pragmaticamente, né, porque teria condições, né, de cooperar mais, né, em função da pandemia com os nossos vizinhos, e fez uma opção política, né, de não reinvestir, né, aqui na região. Não estou nem dizendo de retomada do Mercosul, porque acho que a gente teve um suspiro de retomada do Mercosul quando fomos fechar o acordo com a União Europeia, né, que era necessário ter o Mercosul, mas estou dizendo na relação bilateral e de cooperação mesmo com os outros países, né, Argentina, Uruguai, né, acho que se o Brasil tivesse se posicionado e aproveitado a oportunidade nesse contexto de pandemia, né, poderia ter reforçado a sua liderança e a sua imagem e relação com os países aqui na América do Sul.
a última, cortita, elecciones en Bolivia, ¿cómo pueden afectar esta posibilidad, o qué papel puede jugar en la posibilidad o no de una mejor integración en la región? Y, digamos, segunda parte de la pregunta, esta paradoja de, por ejemplo, ¿no?, la actual presidenta en funciones bajando su candidatura porque aparentemente con muchas candidaturas divididas, el MAS ganaría, y el MAS con una perspectiva, sin Evo Morales, con una perspectiva de voto según las encuestas que podrían, digamos, indicar para cualquiera, digamos, que haga un análisis correcto, que de ninguna manera hubo fraude. O sea, si el candidato del fin de Evo Morales estaría pronto para ganar en una primera vuelta, alguien podría pensar que, bueno, que finalmente Evo Morales podría haber contado con los votos que le hubiese dado un triunfo en la primera vuelta. Bueno, ¿cómo? No. Una es coyuntura, la otra, ¿cómo afectará el resultado de Bolivia? Si afecta, si es un dato relevante para la integración de la región. ¿Empiezo yo, así termina Janina? Dale. Yo veo las elecciones bolivianas como irrelevantes para el futuro de la cooperación regional. Pero veo irrelevante cualquier elección, salvo quizás la de Brasil. No porque Brasil pueda liderar, sino porque puede diluir, disipar, bloquear y vetar. Si Brasil no está, no hay cooperación regional. Si Brasil está, no hay garantía, pero hay posibilidad. Todos los demás somos de palo, importamos muy poquito. Y lo segundo, la única medida que considero relevante para cambiar la ecuación de poder, no entre estados, sino entre estados y flujos ilícitos, en América del Sur, es la legalización de la droga. Si un gobierno viene y legaliza la droga en serio, eso tiene impacto. Cualquier otra cosa que hagan es irrelevante. Perfecto, tenemos que escribir sobre eso. Sim, Sim. Sobre isso. Não, também concordo com o André, Marcelo. Eu acho que todas as eleições, né, elas, enfim, na nossa atenção para todas as eleições que têm acontecido, né, aqui nos países da América do Sul, porque elas são importantes, né, não só para a cooperação, falo nem integração, né, mas para a cooperação regional, né, mas também para uma estabilidade democrática, né? Então, para garantia, né, da manutenção da estabilidade democrática na região como um todo, né? E de fato o Brasil é chave, né? Nessa, né? Quando eu digo assim, o Brasil perdeu a oportunidade de consolidar a sua liderança, né? Eu acho que o Brasil a integração regional, né? E todos esses processos, eu acho que eles dependem muito da postura que o Brasil vai adotar, né, daqui para frente, em termos regionais, em termos de política externa, né? Então, de fato, o Brasil é fator-chave e os outros países, um pouco, estão assim, em volta, né, desse peso que tem, né, o Brasil na região. Bueno, vamos entonces a ir cerrando. Para mí ha sido un placer conversar con ustedes, creo que salió muy dinámico, espero que toda la gente que está ahí como público en vivo en YouTube haya gustado. Esta iniciativa va a funcionar con una sesión por mes, así que desde ya los invito a la próxima sesión, que va a ser moderada por Belén Amadeo. Y la segunda sesión va a ser sobre liderazgo y comunicación política en tiempos de pandemia, y los invitados van a ser Raquel Quevedo Redondo y Juan Pablo Luna, la primera de la Universidad de Valladolid, el segundo de la Universidad de Chile. Así que bueno, va a ser el 22 de octubre a las 18 horas de hora del Cono Sur, Brasil, Uruguay, Chile y Buenos Aires. A las 10 de la noche, Andrés, aquí en Lisboa. Bueno, para mí es un placer, así que también saludo y agradezco también a Daniel
Daniel Bouquet, por la posibilidad y el apoyo que dio a esta iniciativa, a Lorena y a Rafael por toda la parte técnica. Sin ellos esto sería imposible, bueno, y a Belén y a Magna que también, bueno, han participado en esto y seguimos participando para las próximas sesiones. Así que les agradezco mucho. Marcelo, si me dejas un segundo. Bueno, ahí al final el presidente quiere hablar. Por favor, la palabra es tuya. Claro. Podría empezar con una aclaración, y es que no soy presidente, soy secretario general, porque nuestro régimen de gobierno es parlamentarista. Bueno, es verdad. No, pero lo que pasa es que me doy cuenta que si yo no hablaba, nadie te podía agradecer a vos, Marcelo. Yo le quiero agradecer especialmente a Marcelo. Marcelo integra la Comisión de Comunicación Institucional del Comité Ejecutivo de la ENSIC, y dentro de la comisión, junto con los colegas que él mencionó, con las colegas Magna, con Belén, a partir de la idea de Marcelo, nos planteamos lanzar este tipo de actividades que para nosotros es una novedad absoluta. Es cierto que en el mundo ya se han popularizado y todos hemos participado en ciertos webinars, como se dice ahora. Pero bueno, Marcelo ha sido un puntal, ha sido el experimento, y entonces le agradezco mucho a Andrés y a Janina de haberse prestado para lanzar esta actividad, este experimento, que precisamente tenemos la idea de seguir llevando adelante. Eso era todo lo que quería decir. Un saludo para todos, y ahora sí paso a nuestro presentador estrela da noite, que é bilíngue, pode falar em espanhol, pode falar em português, para que faça as despedidas. Vos creés que yo puedo hablar portugués, pero bueno, es portuñol. No, pronto. Então, vamos nos despedir em português. Muito obrigado, Janina, muito obrigado, Andrés, y pronto, para mí es un placer. Muchas gracias, Janina, Marcelo, Daniel. Gracias. Hasta la próxima.